Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para desentrañar los misterios del corazón, para analizar esas tramas que nos roban el sueño y para debatir apasionadamente sobre los personajes que se roban nuestras pantallas. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que ha generado un torbellino de emociones y teorías entre ustedes, nuestra increíble comunidad. Vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, ese dúo dinámico que conquistó nuestros corazones, que nos hizo creer en el amor verdadero con una química que traspasaba la pantalla. La pregunta que hoy nos convoca, la que resuena en cada rincón de las redes sociales y en cada conversación de café, es ¿amor verdadero o el aún enamorado? Uf. Vaya pregunta, ¿verdad? Porque cuando se trata de ellos, las aguas se agitan, las pasiones se desatan y las opiniones se dividen. Pero para eso estamos aquí, para poner todas las cartas sobre la mesa, para analizar cada pista, cada gesto, cada declaración, y tratar de llegar a una conclusión, o al menos, a una comprensión más profunda de lo que sucede o sucedió entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así que si eres fanático de esta pareja, si te emociona seguir de cerca sus vidas y si disfrutas de un buen análisis de relaciones, quédate hasta el final porque esto se va a poner bueno. Y antes de empezar con este emocionante debate, no olviden apretar ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Unirse a nuestra familia es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido que amarás. Y ahora sí, vamos a empezar con esta montaña rusa de emociones que son Hande y Kerem. Para quienes llegan nuevos o quizás necesiten un pequeño refresco, Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie turca Senkalkam, que en español conocimos como Love is in the air o El amor está en el aire. ¡Qué título más profético! Allí interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja que para muchos se convirtió en el epítome del romance moderno. Su química en pantalla era tan palpable, tan real, que era imposible no creer que algo más estaba sucediendo entre ellos fuera de cámaras. Y sorpresa, parece que nuestras sospechas no estaban tan erradas. Los rumores de un romance empezaron a circular con fuerza, y pronto, ellos mismos confirmaron su relación, para deleite de sus miles de seguidores en todo el mundo. Imaginen la emoción. Una pareja de ficción que se convierte en una pareja real. Era el sueño de todo fan hecho realidad. Vimos innumerables fotos y vídeos de ellos juntos, compartiendo momentos, sonriendo, disfrutando de la vida. Parecían la pareja perfecta, la que todo el mundo envidiaba. Sus viajes juntos, sus publicaciones románticas, sus declaraciones en entrevistas, todo alimentaba la idea de un amor profundo y verdadero. Se veía que se apoyaban mutuamente, que admiraban el trabajo del otro, que compartían valores y sueños. En ese momento, para la gran mayoría, no había duda alguna, Hande y Kerem vivían su propio Love is in the air. Sin embargo, la vida, como las buenas telenovelas, tiene sus giros inesperados. Y el primer gran giro llegó cuando, para sorpresa de muchos, se anunció su separación. Un balde de agua fría para todos los que habíamos creído en ese cuento de hadas. La noticia se propagó como pólvora y, como era de esperar, generó un sinfín de preguntas y especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja que parecía tan sólida y enamorada había decidido tomar caminos separados? Las razones oficiales fueron vagas, como suele ocurrir en estos casos. Se habló de diferencias irreconciliables, de que los caminos de la vida los llevaban en direcciones distintas. Y hasta ahí todo normal. Las relaciones, incluso las más intensas, pueden llegar a su fin por miles de motivos. Pero aquí es donde entra la magia del debate y donde la pregunta del título cobra aún más relevancia. Porque a pesar de la separación oficial, la conexión entre Hande y Kerem parece no haberse roto del todo. Y ahí es donde nace la duda. ¿Fue un amor verdadero que, lamentablemente, no pudo superar los obstáculos de la vida y la fama? O quizás, uno de ellos, en particular Kerem, aún guarda sentimientos profundos por Hande y esa conexión sigue latente, aunque ya no estén juntos formalmente. Vamos a desglosar esto. Primero hablemos del amor verdadero. ¿Qué evidencias tenemos para apoyarlo? Bueno, durante su relación, la intensidad de su conexión era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se referían el uno al otro en público, todo apuntaba a un amor genuino y apasionado. Ambos en entrevistas separadas han hablado maravillas del otro, destacando cualidades que iban más allá de lo superficial.
Kerem, por ejemplo, alababa la inteligencia, la bondad y el talento de Ande, mientras que Ande resaltaba la energía, la pasión y el apoyo incondicional de Kerem. Era evidente que se admiraban y se querían a un nivel profundo. La forma en que se complementaban, cómo se protegían, cómo se apoyaban en sus carreras individuales, todo eso gritaba amor verdadero. Además, es importante recordar que en el mundo del espectáculo, mantener una relación pública es increíblemente difícil. La presión de los medios, las agendas apretadas, los viajes constantes, todo eso puede desgastar incluso a las parejas más fuertes. Entonces, es posible que el amor haya sido verdadero, pero las circunstancias de sus vidas hayan sido demasiado abrumadoras. Ahora, pasemos a la segunda parte de la pregunta, ¿el aún enamorado? Esta es la parte que más intriga a muchos. ¿Kerem sigue enamorado de Ande? Las señales para algunos son claras. A pesar de la separación, Kerem ha sido visto en eventos donde Ande también ha estado presente, y sus interacciones, aunque corteses, a menudo se interpretan con una chispa especial. Ha habido momentos en los que Kerem ha defendido públicamente a Ande ante críticas o comentarios negativos, demostrando una lealtad que muchos asocian con sentimientos más allá de la amistad. También ha habido ocasiones en las que en entrevistas, cuando se le pregunta por Ande, su tono cambia, hay una nostalgia palpable, una admiración que parece no haberse desvanecido. A veces, la forma en que un hombre habla de una mujer que ya no está a su lado puede decir mucho. Y en el caso de Kerem, algunos de sus comentarios sobre Ande, sobre su talento, sobre su persona, llevan esa carga emocional que muchos interpretan como una señal de que el amor sigue ahí latente. Además, pensemos en la dinámica de las separaciones, especialmente cuando hay un amor tan intenso de por medio. No siempre es un corte y listo. A veces los sentimientos tardan mucho más en apagarse. Y en el caso de Kerem, su conexión con Ande fue muy profunda, vivida bajo los focos y luego, de repente, terminada. Es natural que un proceso de duelo y sanación emocional sea complejo. Podríamos estar ante un escenario donde Kerem, habiendo amado intensamente a Ande, aún lucha con esos sentimientos, a pesar de que ambos han decidido seguir adelante con sus vidas por separado. Pero, seamos honestos, también hay voces que argumentan lo contrario. Dicen que esa conexión que vemos ahora es simplemente el resultado de una amistad genuina, y de un profundo respeto mutuo forjado durante años de trabajo y de vida compartida. Argumentan que es normal y saludable mantener una buena relación con una persona que ha sido importante en tu vida, y que las interacciones que vemos son simplemente eso, el reflejo de una amistad madura. Quizás la admiración de Kerem por Ande y viceversa, nunca desapareció, y eso es algo hermoso en sí mismo. Y aquí es donde entra la parte más divertida de todo esto, las teorías. Ustedes, nuestra comunidad, son las reinas y reyes de las teorías. He visto comentarios de todo tipo, desde quienes están convencidos de que Kerem está esperando el momento perfecto para volver con Ande, hasta quienes creen que ambos están fingiendo una frialdad para proteger su espacio personal y que, en secreto, se siguen amando locamente. Algunos incluso especulan que la separación fue orquestada por motivos de carrera o por presiones externas. Y no faltan los que creen que el verdadero amor nunca muere y que, tarde o temprano, volverán a estar juntos. Analicemos un poco más a fondo. Si Kerem aún estuviera enamorado, ¿cuáles serían las señales más claras? Quizás su comportamiento en redes sociales. ¿Ha dejado de seguirla? ¿Ha borrado fotos antiguas? A menudo estos pequeños detalles son los que alimentan las especulaciones. Y por otro lado, ¿cuál ha sido la actitud de Ande? Ella también se ha mostrado profesional y amable cuando se le ha preguntado por Kerem. Y su vida amorosa actual, o la falta de información al respecto, también alimenta las teorías. Cuando una persona pública, especialmente alguien tan querida como Ande, está soltera, las miradas vuelven automáticamente a sus exparejas más significativas. Es crucial recordar que lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación es solo una pequeña parte de la realidad. Las vidas de Ande y Kerem son complejas, llenas de decisiones personales que nosotros, como espectadores, solo podemos interpretar. No tenemos acceso a sus conversaciones privadas, a sus verdaderos sentimientos. Y sinceramente eso es algo bueno. Cada persona tiene derecho a su privacidad, incluso aquellos que nos hacen soñar con sus historias. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿amor verdadero o el aún enamorado? Creo que la respuesta no es un simple sí o no.
podría ser una combinación de ambas cosas. Tal vez fue amor verdadero y las circunstancias los separaron. Y quizás en ese proceso de separación, Kerem, o incluso ambos, aún no han logrado sanar por completo. Es posible que el cariño, la admiración y la conexión que forjaron sigan ahí, coexistiendo con sus vidas individuales. Pensemos en el impacto que tuvieron juntos. Hande y Kerem no solo fueron una pareja popular, sino que también se convirtieron en un referente de relaciones saludables y modernas para muchos de sus seguidores. Mostraban un amor basado en el respeto, el apoyo mutuo y la diversión. Y quizás esa es la lección más importante que nos dejan, incluso separados, que el amor verdadero, incluso cuando termina, deja una huella imborrable y enseña lecciones valiosas. ¿Y si Kerem aún está enamorado, es algo malo? No necesariamente. El amor es un sentimiento poderoso y a veces no se apaga de la noche a la mañana. Puede que sea un amor que se ha transformado, que ya no es el mismo que en el pico de su relación, pero que aún reside en su corazón como un profundo afecto y respeto. Y la forma en que ambos manejan esta situación, con profesionalismo y dignidad, es algo que merece ser admirado. Al final del día, la belleza de estas historias, de estas vidas públicas que tanto nos fascinan, es que nos permiten soñar, debatir y reflexionar sobre el amor, las relaciones y la vida misma. Hande y Kerem nos han dado mucho material para pensar y sentir. Nos han mostrado que el amor puede ser hermoso y poderoso, y que también puede ser complejo y doloroso. Y nos han demostrado que incluso después de una separación, la conexión humana puede persistir de formas inesperadas. Así que para resumir un poco nuestra charla de hoy, hemos explorado la intensa conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su romance público y apasionado hasta su sorpresiva separación. Hemos debatido si su amor fue verdaderamente profundo y genuino, analizando las señales que apuntan a esa posibilidad, su química innegable, sus admirables declaraciones mutuas y el apoyo que se brindaban. Y también nos hemos sumergido en la intrigante pregunta de si Kerem aún podría estar enamorado de Hande, examinando los gestos, los comentarios y la lealtad que algunos interpretan como señales de que el amor, aunque sea en un plano diferente, sigue latente. Hemos reconocido la complejidad de estas situaciones y la imposibilidad de saber con certeza lo que ocurre detrás de las cámaras, pero hemos disfrutado del proceso de especulación y análisis que ustedes, nuestra comunidad, tanto aman. Hemos concluido que la respuesta a si fue amor verdadero o si él aún está enamorado no es una simple dicotomía, sino más bien un espectro complejo de emociones, circunstancias y respeto mutuo que ha perdurado. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este recorrido por el corazón de Hande y Kerem. De verdad, ha sido un placer analizar este tema con ustedes. Su pasión y sus comentarios siempre enriquecen nuestras discusiones. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue amor verdadero? ¿Creen que Kerem aún está enamorado de Hande? ¿O quizás piensan que es simplemente una amistad profunda y un respeto mutuo? Déjenme sus teorías y sus pensamientos en la caja de comentarios de abajo. Me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no se olviden de darle un gran me gusta. Eso nos motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fanáticos de esta pareja, para que también se unan a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Son el motor que nos impulsa a seguir adelante. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los misterios del amor y el entretenimiento. Chao, chao.